Muy buenos días, vaya, un cordial saludo para todos los chicos del octavo grado. Aquí les saluda el profesor Roberto para dar un poco continuidad a nuestra materia de ética. Espero que todos estén bien. Aquí para el Colegio de San Pablo, como siempre, para transmitir un poco la clase que hoy queremos llevar adelante, para seguir un poco con nuestro programa de estudio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Técnica de la asertividad. Un tema bastante importante, trascendental, porque desde el punto de vista de la ética, la asertividad es un emblema, es una virtud muy importante que debemos aprender desde el vamos a tenerlo muy presente en nuestro diario vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, ¿ok? Me gustaría que me acompañen en su libro de texto. Ustedes lo tienen ahí en el libro, en la página 55. Hoy vamos a manejarnos un poco, ir transitando un poco por la página 55 hasta la página 58. Vamos a tener un poco, les estoy mencionando lo que es el contenido en el libro. Me gustaría que ustedes me vayan siguiendo también a través del libro de texto en la página 55. Siempre es importante que ustedes puedan terminar de leer el contenido que tenemos en el libro, porque obviamente yo desde aquí no estoy leyendo el libro, simplemente estoy explicando la clase, obviamente también citando en parte, en forma así textual, lo que tenemos en el libro de texto. Bien, página 55, entonces ustedes me van a seguir y nos metemos ya rápidamente en nuestro tema de hoy, técnica de la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Y aquí, como les decía, estoy citando prácticamente así tal cual como está en el libro de texto. La asertividad es una forma de comunicación que permite expresar lo que se piensa, se siente, se desea o se necesita de una manera clara y oportuna. En otras palabras, se dice que una persona que es asertiva es aquella que se comunica en forma oportuna y clara, sin ofender a los demás, respetando los derechos de los demás y sin dejar que los derechos propios sean manipulados o sobrepasados. Esa es la manera gráfica, la manera un poco global, holística de explicar qué es la asertividad. Entonces, repitiendo de vuelta, aquí está explicado, detallado de manera sencilla en el libro, que es la manera un poco en la cual una persona se expresa lo que piensa, siente, desea o necesita de manera clara y oportuna. ¿Ok? Y también podemos mencionar que la asertividad es la capacidad de autoafirmar, como decía recién, los propios derechos, sin dejarse manipular ni manipular a los demás. Sin dejar que otros nos manipulen y que tampoco nosotros manipulemos a los demás, refiriendo un poco a la expresión de nuestros derechos, también, perdón, también a eso nos referimos con la palabra asertividad. Entonces es cuando sabemos manejar, hacer cumplir nuestros derechos sin manipular a nadie y tampoco dejando que nos manipulen a nosotros mismos de parte de otras personas. Esto desde el punto de vista de la ética es fundamental. La asertividad es uno de los valores de la cual se habla mucho, no solamente en esta materia, sino en todas las otras materias que tiene que ver con desarrollo personal y orientación. También hablamos mucho de este tema que tiene que ver con la asertividad. ¿Ok? Bien, vamos a mencionar un poco cuáles son las características entonces de una persona asertiva, llevando ya esto al punto de la práctica, poniéndolo ya, como yo suelo decir, aterrizándolo a nuestra realidad. ¿Cuáles son algunas características de una persona asertiva? Es decir, ¿cómo es una persona asertiva? En primer lugar, una persona asertiva siente una gran libertad para manifestarse, para expresar lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, pero como dijimos en la definición, sin lastimar a los demás
sin ofender a los demás. La asertividad un poco se caracteriza en que la persona se manifiesta con espontaneidad, con libertad, pero repito de vuelta, sin ofender, sin lastimar a los demás. Esta es una característica fundamental de una persona asertiva, porque se dice que es un poco el punto de partida, la punta de lanza, de cómo es que aprendemos a ser asertivos, es cuando podemos expresarnos con libertad y con espontaneidad. Y chicos, esto es algo que tenemos que trabajar. Especialmente en nuestro país, el paraguayo por lo general no sabe expresarse. Se traba, se queda borrado, se queda en off cuando tiene que expresarse, le cuesta mucho manifestarse, le cuesta mucho expresarse. Por eso es que en cada materia se trabaja mucho con este tema de la asertividad. Entonces, esta característica es primordial que aprendamos a desarrollarlo en nuestra vivencia, poco que aprendamos a manifestarnos, a expresarnos sin que nos bloqueemos y con libertad, pero de vuelta y vuelvo y les digo, sin dañar a nadie, ¿ok? La siguiente característica dice: en todas sus acciones se respeta a sí mismo y por ende respeta a los demás también. Acepta sus propias limitaciones y también acepta las limitaciones de los demás. Una persona asertiva es aquella que aprendió a respetarse a sí mismo y por consecuencia respetar a los demás también. La tercera característica que encontramos de una persona asertiva es que es capaz de comunicarse con facilidad. Tiene mucho que ver con esta primera característica que les mencionaba. Como ya siente una libertad para manifestarse, obviamente se comunica con facilidad. Pero si yo no tengo libertad para expresarme, no me voy a poder comunicar con facilidad. Entonces es muy evidente cuando una persona es asertiva, cuando es capaz fácilmente de hacerse entender, de poder expresar claramente sus opiniones. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo hacer para comunicarme con facilidad, para hablar con fluidez, para no bloquearme cuando tengo que hablar? Una receta fundamental para que aprendamos a expresarnos es leer. Sí, así mismo como escucharon. Y por lo general el paraguayo no quiere leer. Nosotros tenemos un grave problema cultural, específicamente en nuestro país, que el paraguayo lee poco y por ende se expresa poco. Una persona que lee mucho tiene una riqueza de vocabulario, porque el leer me ayuda a ejercitar mi cerebro, mi mente, a aprender palabras, a aprender sinónimos, a aprender expresiones, a decir una cosa de una manera y decirlo también de otra manera sin que pierda su significado. Es decir, lo que yo suelo llamar, por ejemplo, a hablar con sinónimos. Cuando usted escucha a alguien hablar y le explica algo con sinónimos, significa que es una persona que lee. Por ejemplo, yo puedo decir una expresión cualquiera, por ejemplo, puedo decir, yo creo que esto es entendible, que esto es claro, ya estoy usando un segundo sinónimo, que esto es transparente, que esto es de fácil comprensión. 4 sinónimos para decir una misma cosa. También otro ejemplo puede ser que una persona diga: estoy feliz, estoy alegre, estoy contento, hoy me siento íntegro, o hoy me siento pleno. Dije 6 o 5 maneras de decir que me siento bien. Esa es una señal de una persona asertiva. Y chicos, a veces ni siquiera podemos expresarnos con una palabra y menos con sinónimos. Así es que la manera
práctica de ejercitar la asertividad en este punto de comunicarnos con facilidad es leer. Porque al leer nuestro cerebro se va acostumbrando a acumular, a establecer en nuestras neuronas, en nuestras conexiones cerebrales, sinónimos, palabras, contenido. Nos ayuda a establecer nuevos conceptos, nuevos significados. Entonces eso nos ayuda en nuestra riqueza de vocabulario. Así es que, chicos, tenemos que acostumbrarnos a leer. Y por lo general no queremos leer. Y eso es algo que para la asertividad es fundamental. Porque si yo no puedo comunicarme con facilidad, no tengo asertividad. La siguiente característica de la asertividad es que, como dice ahí, su vida tiene un enfoque activo. Pues esa persona que es asertiva sabe lo que quiere. Y no solamente sabe lo que quiere, sino trabaja para conseguirlo. Es una persona que se enfoca en sus metas, en sus objetivos, en sus ideales, en lo que quiere en la vida. Así es una persona que, como aquí dice, tiene un enfoque activo en la vida. O sea, hace algo siempre productivo por su vida, por su formación, por su establecimiento, por salir adelante. Y no es esa persona que simplemente se levanta en el día y dice: ay, no sé qué voy a hacer hoy, ahí vamos a ver qué vamos a hacer hoy, y vive solo el día a día simplemente porque sale el sol y va a dormir porque entró el sol de vuelta. Esa no es una persona asertiva. La persona asertiva, poniendo en práctica este punto, es aquella que hace algo útil en el día. Por ejemplo, aparte de jugar en el Play todo el día, por ejemplo, o de estar en algún videojuego todo el día, por ejemplo, ¿por qué no me pongo a hacer algo productivo como podar el árbol que tengo en el patio, cortar el pasto? ¿Por qué no hago algo productivo como, por ejemplo, decir, al levantarme, por ejemplo, en la mañana, decir: hoy me propongo a limpiar las ventanas? No porque esté sucia, sino que para evitar que se manche, para evitar que la suciedad, el polvo, se acumule. O simplemente, como suelo decir, hoy me propongo a arreglar mi cuarto. Esa es una característica. Miren que les estoy dando ejemplos prácticos, sencillos, de cómo ustedes pueden ir manejando este concepto de asertividad en sus vidas. No les estoy pidiendo que descubran una vacuna, no les estoy pidiendo que hagan algo heroico, no les estoy pidiendo que descubran de vuelta la pólvora, simplemente comenzar de algo sencillo. Porque las grandes personas, las personas que han hecho historia, siempre comenzaron de algo sencillo. Nunca se conquista el mundo comenzando de la conquista, se comienza preparándose desde que nos levantamos de la cama. Eso es lo que entendemos por que nuestras vidas tengan un enfoque activo, ¿ok? La siguiente característica dice: acepta o rechaza a personas con delicadeza. Ojo con esto. La persona que es asertiva desde el punto de vista emocional es capaz de no dejarse influenciar por personas que lo dañen. Acepta a las personas que le van a ayudar y rechaza a las personas que no lo van a ayudar. Por ejemplo, la asertividad en este aspecto tiene que ver, por ejemplo, en hacerte una primera pregunta, y yo quisiera que reflexiones con esto que te voy a decir. ¿Quiénes son tus amigos y con quiénes hablas, con quiénes mensajeas, con quiénes chateas y qué puedes sacar de esas personas? Si tenés amistades que te están induciendo a hacer lo malo, a drogarte, a tomar alcohol, a entrar en cosas que no te corresponden, entonces con delicadeza y con respeto debes alejarte de esas personas, porque la asertividad también tiene que ver con saber elegir con quién me relaciono, con quién me identifico y de quiénes me dejo influenciar, o también a quienes influencio. Eso es muy importante desde el punto de vista de la asertividad. Entonces estas son 5 características principales que tenemos que ver, que tenemos que hablar un poco acerca de la asertividad.
¿Cuáles pueden ser algunas respuestas asertivas, un poco teniendo en cuenta que ver, relacionándolo un poco con nuestra interacción con las personas? La asertividad, o sea, es asertividad positiva tiene que decir ahí, perdón. Consiste en expresar algo positivo de otras personas, siempre ser positivo. Por ejemplo, me gusta cómo lo has hecho cuando en realidad es así. O te considero muy valioso para mí, o te agradezco que te hayas acordado de mí. Esa es una respuesta positiva desde el punto de vista de la asertividad. Reconocer lo que otros hacen por nosotros, reconocer lo que otros, los gestos, ser amable, ser agradecido. La segunda respuesta positiva tiene que ser con la respuesta asertiva espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando intentan interrumpirte con respeto, decir, por ejemplo, deja que acabe esto y después vamos a hablar. O no me gusta que me critiques. O sea, saber responder con espontaneidad, pero con respeto, nunca ofendiendo. A eso nos referimos con una respuesta asertiva espontánea. La siguiente es conocida como la famosa respuesta escalonada, cuando la persona no se da por aludida a pesar de que nuestros mensajes puedan decir lo contrario. O sea, se hace necesaria aumentar escalonadamente con paciencia y firmeza nuestra respuesta inicial. Explicando esto en términos más sencillos, significa que voy a intentar, por más de que mi respuesta tenga que ser fuerte, ir haciéndolo en forma escalonada, no responder fuerte de entrada. Respuesta escalonada quiere decir que si alguien me grita, no necesito responder con un grito también. Debo ir escalonando y subiendo de tono mi respuesta si necesito hacerlo. Una persona asertiva, por ejemplo, ustedes habrán visto alguna vez que una persona le ofende, le grita a alguien y la otra persona no le responde con el mismo tenor de su respuesta, con la misma amplitud, con la misma agresividad, con el mismo volumen de voz, con el mismo tono de voz. No necesitamos hacer eso siempre. A eso nos referimos con una respuesta escalonada. La siguiente es la famosa respuesta empática. Habíamos hablado alguna vez del tema de la empatía, que es ponerse en el lugar de otro, siempre pensar primero cómo reaccionaría, cómo tomaría esa persona si respondo de tal o cual manera. Y esto es crucial dentro de la asertividad. Responder siempre con empatía. La última respuesta asertiva que aquí en el libro tenemos en la página 57 es la respuesta frente a la agresividad. Tiene mucho que ver con la respuesta escalonada que habíamos hablado aquí. Se trata un poco de hacer ver las consecuencias a la otra persona de su comportamiento. O sea, que respondemos frente a la agresividad diciendo, por ejemplo, no es necesario que grites. ¿Por qué no hablamos bien? No es necesario que insultes si te está insultando. En vez de responder yo con el mismo insulto, decirle, por ejemplo, no es necesario que insultes, ¿por qué no nos tranquilizamos y hablamos bien? No es necesario gritar. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que es incapaz de entablar una conversación sin gritar, sin ofender. Eso es una falta grave de asertividad en una persona. Y eso, chicos, tenemos que corregir siempre en nuestras interrelaciones. Bien, causas de la falta de asertividad. Dijimos al comienzo que una persona que no se comunica bien es porque no tiene asertividad. O sea, falta de habilidades sociales es una causa muy común cuando una persona no tiene asertividad. Me cuesta relacionarme con los demás socialmente. Falta de conocimiento de señales de valoración, es decir, me cuesta valorar a la persona o en su defecto no valoro a las personas, no le doy su lugar a las demás personas. Por eso es que no tenemos asertividad.
Timidez siempre tiende a complacer. Una persona con baja autoestima que siempre está buscando solo ser aceptado, acepta cualquier cosa con la condición de que, valga el juego de palabras, lo acepten en un grupo, etcétera, es una persona que no tiene asertividad. ¿Sí? La timidez que va un poco a complacer para ser aceptado es una falta total de asertividad. La agresividad tiende siempre a ofender, es lo que decíamos recién. También es una falta de asertividad cuando la persona es incapaz de discutir sin ofender. La discusión no siempre es ofender. Uno puede discutir una cuestión, puede tener una discusión, pero sin ofender. Se dice que la persona que discute sin ofender es una persona que, aparte de que ha alcanzado la madurez, tiene un alto nivel de asertividad en su relacionamiento con los demás. Y por último, falta de conocimiento de los derechos, tanto propios como la de los demás. Se dan cuenta, chicos, que importante es que podamos comenzar a formarnos este hábito de ser asertivos en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. La asertividad es una virtud muy importante desde el punto de vista de la ética, porque si no somos asertivos, en muchos sentidos nos va a faltar el comportamiento ético en nuestras palabras, en la forma que respondemos, en la forma que hacemos las cosas o en la forma que dejamos de hacer las cosas, cuando ofendemos a las personas, cuando tratamos mal a las personas. Es un comportamiento no ético, pero también eso se debe a una falta total de asertividad. ¿Ok? Como siempre, yo les agradezco su atención. Ha sido como siempre un placer compartir con ustedes a través de este medio. La actividad para esta lección está en la página 59. Va de la página 59 hasta la página 62. Repito de vuelta, la tarea está en la página 59 hasta la página 62 en el libro. Ustedes lo van a completar y me lo envían como siempre a través de los medios que tenemos. Eso es algo que aquí les quiero anunciar. A partir de la próxima semana ya en los grupos vamos a estar informando eso. Desde la coordinación vamos a tener una plataforma en donde se va a poner la tarea y ustedes van a enviar sus devoluciones también a través de esa plataforma. Entonces espero que estén atentos a eso. Ya seguramente en estos días van a estar informando eso en los diferentes grupos, para tener en cuenta que a partir de la semana que viene vamos a tener una plataforma en donde los profes van a poner las actividades y donde también ustedes van a dejar sus tareas allí en ese lugar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que todos sigan bien y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en nuestro siguiente encuentro.